¿Qué tal amigos? Mi nombre es Walter de la Torre. Bienvenidos a su canal Culturízate. En este canal siempre aprovechamos un caso polémico para comentarlo y explicar ciertas cuestiones legales que tienen que ver con el caso que son confundidas o poco entendidas. En el video de hoy hablaremos del caso Naim Darrechi, el TikToker español de 19 años que en un en vivo habló de su vida sexual y dijo de que no le gustaba hacer preservativo, que se lo quitaba y que mentía, decía que era infértil, estéril para poder eyacular dentro y que esta práctica lo hacía normalmente. Esto ha generado indignación, pero también surge la pregunta, el quitarte el preservativo, el engañar para no usar preservativo, decir que eres estéril para que la pareja consienta un acto sexual sin preservativo, ¿es delito? Y si es delito, ¿es violación sexual? Todo eso vamos a responder en este video. A ver, primero tenemos que centrarnos en España, porque el caso pasó en España, con ley española en mano. Perfecto. Naim Darrechi es un TikToker español de 19 años. Se tiene que demostrar si estos comentarios o lo que él dijo es verdad o es mentira, porque él puede argumentar que lo dijo en forma jocosa, de broma, o para hacerse el machito, o para alardear. Él estaba en un en vivo con otro youtuber que normalmente habla de sexo. Pero pueden salir chicas a denunciarlo a partir de esto y decir, oye, yo tuve sexo con Naim y él se quitó el preservativo y no me di cuenta. O yo tuve sexo con Naim sin preservativo porque él me dijo que era infértil, que era estéril y por eso le permití que él eyacule dentro. ¿Esto es delito? Y empiezan estas interrogantes. Eso vamos a responder. Pero antes de responder eso tenemos que hablar del delito madre o la base de todo. Violación sexual. Matar en todo el mundo es homicidio. Matas en Perú es homicidio, matas a otro en China es homicidio, matas a otro en España es homicidio. El delito de violación sexual no está tipificado de la misma manera en Inglaterra, en Perú o en España. No, por lo tanto no es lo mismo algo que pasa en España o que pasa acá o que pasa en Inglaterra. No es lo mismo, no es algo universal. Para hablar de violación sexual tenemos que irnos a la ley de cada país. Muchos dicen, activistas que luchan por los derechos sexuales de las mujeres, grupos feministas, que el delito de violación sexual debería ser tener sexo con alguien sin su consentimiento. Y el centro para ver si hay violación o no debería ser analizar si hubo consentimiento o no. Yo concuerdo con eso. Pero mientras eso no esté en tu código penal y mientras tu código penal siga diciendo que hay violación solo cuando hay violencia o intimidación, no vamos a llegar a nada. No vas a poder denunciar. No va a poder haber una condena. Por lo tanto, es importante saber qué dice tu código. Aterrizamos en España. En España no le llaman violación sexual, como en Perú. En España le llaman o abuso sexual o agresión sexual. No son sinónimos, son dos conductas totalmente distintas. Ambas protegen la libertad sexual. ¿Qué es la libertad sexual? Todos los delitos están para ahuyentar y para que las personas, por miedo a la pena, no cometan el hecho que afecta a un derecho de alguien. Se reconoce el delito de hurto, ¿para qué? Para proteger el patrimonio. Ahuyento que te roben porque afecta a tu patrimonio. Se reconoce el delito de difamación, para proteger el honor de las personas, para que las personas no afecten tu honor. Se reconoce el delito de abuso sexual o agresión sexual para proteger la libertad sexual, derecho que tenemos todos, que consiste en su aspecto positivo en consentir actos, en decidir con quién tener sexo, cuántas veces tener sexo, qué prácticas realizar, cómo practicarlas. Y en su aspecto negativo, qué prácticas no va a hacer, decir sí quiero, pero después decir ya no quiero, decir basta, irte del lugar o no querer tener sexo con tal persona, pero con la otra sí. Ese es el derecho a la libertad sexual. Por lo tanto, ¿qué es abuso sexual y agresión? Abuso sexual cuando tienes sexo sin el consentimiento de la persona, pero no hay ni violencia ni intimidación. Por ejemplo, te aprovechas que la persona está en estado inconsciente, está ebria, o simplemente no hay consentimiento. ¿Y agresión sexual qué es? Cuando hay sexo con una persona con violencia, la tomas del cuello, con intimidación o amenaza. Le dice que vas a publicar algo de su vida privada, por ejemplo, o que vas a matar a un familiar de ella. Es diferente en España, agresión sexual y abuso sexual. No son lo mismo. Ahora, aterrizamos.
Quitarte el preservativo sin que la pareja sexual se dé cuenta es delito en España, lo es. ¿Es violación sexual? No. O sea, ellos le llaman agresión sexual, no lo es. Es abuso sexual, porque no hay ni violencia ni intimidación, simplemente rompes el consentimiento. ¿La chica consintió tener sexo contigo? Sí, pero con preservativo. Ese fue el trato, el acuerdo. Tú rompes el acuerdo al quitarte el preservativo o al no ponértelo sin que ella se dé cuenta. Por lo tanto, no hay consentimiento, y al no haber consentimiento, pero tampoco hay violencia ni intimidación, se le condena por abuso sexual. 181 del Código Penal Español. ¿Ya se ha condenado a alguien en España por quitarse el preservativo sin que su pareja se dé cuenta? Sí. Hasta el día de hoy van 2 condenas. La primera fue en el 2019 en Salamanca. 2 personas quedaron en tener sexo, él se puso el preservativo, se pone un segundo preservativo y se lo quita. Lo condenaron a pagar una multa de 2.000 y tantos euros, porque hemos dicho, abuso sexual, como no hay violencia ni intimidación, la pena es menor. Y otro caso pasó en Sevilla. 2 personas quedaron en tener sexo en un carro. El chico le dice, oye, por si acaso yo tengo una enfermedad de transmisión sexual. Perfecto, ponte el preservativo, no me la vas a transmitir. El chico hace la finta, como decimos en Perú, de que se pone el preservativo y no se le pone. La contagió de clamidia. La chica lo denuncia y a él lo condenan a 4 años por abuso sexual, porque rompió el acuerdo que tenían en tener sexo con preservativo. Eso ella no había consentido. Perfecto, entonces en España ya hay precedentes que han condenado a dos personas por quitarse el preservativo. Eso es lo que se conoce como steal sin. Steal sin es un término inglés que dice que significa algo sigiloso, secreto. Te quitas el preservativo sin que la pareja se dé cuenta. Por ese lado, sí es delito, pero es abuso sexual, no es agresión sexual. Ahora, muchos posts se han dado a partir del caso de Naim, y yo he leído uno, que es una de las razones por la cual estoy haciendo este video. Hacer cualquier práctica sexual sin consentimiento es una agresión sexual. Falso. Puede ser en España, porque estamos hablando de España y violación sexual no es lo mismo en todos los países, puede ser agresión sexual o abuso sexual. Va a depender si hay violencia o intimidación o no lo hay, simplemente hay falta de consentimiento. Esto genera falsas expectativas, posts así, amigos, historias así. Yo quisiera que el centro del asunto sea la falta de consentimiento, pero para eso se tiene que cambiar la ley del país. Por eso que más me gusta, que a mí me gusta más la historia de la ministra de Igualdad española, que dice lo siguiente, un Twitter, quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual. Ella lo reconoce. La ley dice que es abuso sexual, no es agresión sexual, la pena va a ser mucho menor y han habido 2 condenas por quitarse el preservativo. Y la ley solo sí es sí, a futuro, un cambio, lo reconocerá como agresión. Es decir, no es agresión, es abuso. Presumir ante 26 millones de seguidores, los seguidores que tienen ahí, de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Es decir, no decir que hay violación sexual cuando hay acceso carnal por vía vaginal, anal o vocal, si hay violencia, amenaza o por el contexto. No, simplemente decir, hay violación sexual cuando se tiene sexo sin consentimiento, punto. Unificar agresión sexual con abuso sexual, punto. Eso sería mejor porque protegería más, sancionaría más conductas. Eso pasa en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra el centro del delito es la falta de consentimiento. Estos casos en Inglaterra es claro que sí es violación sexual, la violación, rape como le llaman ellos, no abuso, no algo menor. Se debe cambiar la ley. A partir de este caso de Naim, se debe cambiar la ley. Ahora, el otro supuesto, engañar, mentir, decir que eres infértil para que la persona acceda a tener sexo sin preservativo y te permita eyacular dentro. ¿Es violación sexual? Bueno, agresión sexual en España no sería. Entramos porque no hay violencia ni intimidación. Entramos al ámbito del abuso sexual, 181 de su Código Penal. Hay un poco más complicado, ¿no? En España ya ha habido sentencias cuando la persona se quita el preservativo. Aún nadie ha denunciado a alguien porque le mintió, le dijo que era infértil y que por eso accedió a tener sexo sin preservativo. Aún no ha habido estas denuncias. Pero hay un precedente que pasó en el Reino Unido. 2 personas adultas quedaron en tener sexo y el señor le dice a ella, por si acaso me he hecho la vasectomía, soy infértil.
Solo por eso la mujer aceptó a tener sexo sin preservativo en 2 oportunidades. Después el señor le escribe, oye, te mentí, no soy infértil, nunca me hice la vasectomía. Ella se quedó en shock. Ella no quería tener más hijos. Fue a tomar la pastilla del día siguiente, obviamente no le funcionó, abortó. Lo denunció. Y cuando lo denuncia se entera que este hombre ya tenía varias denuncias por violación, rape, como le llaman en el Reino Unido. Se asustó. Y cuando lo denuncian, ahí se planteó el asunto. Engañar, mentir que eres infértil para poder eyacular dentro es violación en Reino Unido. Recordemos que en el Reino Unido es el consentimiento, el eje del delito de violación sexual. Entonces, a él lo condenan en una primera instancia por violación sexual. Porque el juez argumentó que se anuló el consentimiento porque se dio sin toda la información posible. Se dio en base a un engaño. La mujer pensó que él se había hecho la vasectomía. Por lo tanto, permitió tener sexo sin preservativo. Si hubiera sabido que no se hubiera hecho la vasectomía, no hubiera accedido, hubiera tenido sexo con preservativo. Él apela, se llega al tribunal de apelaciones y ellos dicen algo totalmente distinto. Ellos dicen que condenar por violación, por rape, a alguien que engaña, hay consentimiento, no había violencia, no había intimidación, ella accedió a tener sexo con él, simplemente que fue sin preservativo porque él, por un engaño, que engaña, es muy inseguro, unsafe, como ponen en su sentencia, porque podrían haber denuncias de más mujeres por mentiras de hombres. Entonces anulan la sentencia. Para Reino Unido, en donde el delito de violación, la base es el consentimiento, mentir que eres infértil, que tienes la vasectomía, no es violación. Para el Reino Unido, este es un precedente bueno que si esto avanza y lo llegan a denunciar a Naim, él podría invocar y ahí recién un juez en España se sentaría a analizar si engañar para tener sexo es agresión sexual, que no creo, o abuso, que ahí sí podría entrar. También hay que decir algo interesante. No todo debe ser violación sexual. Hay algunas mentiras, como mentir sobre tu edad, por ejemplo, mentir sobre tu posición económica, mentir sobre tu nacionalidad, que obviamente no vas a acusar por violación sexual, porque hay algo que se llama principio de mínima lesividad o mínima intervención del derecho penal. El derecho penal es la última sanción. Antes debe verse otras sanciones. Tienes la vía de indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo. Pero imaginen la mentira de alguien que es transgénero y oculta que supuestamente era hombre cuando se ve como mujer. Esto es más complicado, más polémico. O el tema de decir que eres infértil o la vasectomía. Eso es más interesante y más difícil de dar una respuesta. En conclusión, amigos, violación sexual va a depender del país. Para algunos es violación sexual cuando hay violencia o amenaza. Para otros, como Inglaterra, simplemente cuando falta el consentimiento. España, el caso de Naim, no le llaman violación, le llaman abuso o agresión. Abuso sin violencia ni intimidación. Agresión con violencia e intimidación. Muchos proponen que esto se cambie y que la base del delito sea simplemente la falta de consentimiento. Yo creo que debe ser así. Yo creo que también debe ser así. Quitarse el preservativo sin que la otra persona se dé cuenta en España es delito. Sí es delito. Se conoce como still sin, pero es abuso sexual. 181. No es agresión sexual. La pena es mucho menor. Engañar para tener sexo es delito. Aún no se ha dado un caso en España. Podría ser el tema más complejo, habrá que ver cuál fue la mentira y tener el precedente del Reino Unido, que alguien dijo que se había hecho la vasectomía para que la mujer acceda a tener sexo sin preservativo y al final anularon esa sentencia porque era algo inseguro, porque podía permitir que muchas sentencias entren. Si la persona no lo denuncia por violación, lo puedes denunciar por otras cosas. Si te contagió una enfermedad por lesiones, por ejemplo. O si te afectó por la vía civil, indemnización de daños y perjuicios. Recuerden que el derecho penal es la última opción. Entonces habrá que ver bien cada caso concreto. Espero que el video les haya parecido interesante. Si es así, les invito a que se suscriban al canal y cualquier comentario es bien recibido. Gracias.